Buenas tardes, soy Gabriel Danieli y junto a Guadalupe Alonso somos los directores del trabajo de tesis de licenciatura de Katia Gutman, estudio de olas fuera y dentro del puerto Quequén. Vamos a presenciar la defensa de este trabajo y nos acompaña el jurado compuesto por Walter Dragani, Diego Moreira y Andrés Pecio. Bueno, en primer lugar vamos a hablar un poco de los puertos. En este trabajo en particular vamos a estudiar el puerto Quequén, que como se puede ver en el mapa, se localiza en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. En la fotografía es una imagen del puerto Quequén tomada desde enfrente, donde se indican las partes de un puerto, en este caso del puerto Quequén. Se puede ver el canal de acceso, que es dragado a 15 metros de profundidad. Se puede ver la escollera sur, que corresponde al lado de Necochea, la escollera norte, que corresponde al lado Quequén, el antepuerto y el puerto. Bueno, los puertos entonces son espacios que natural o artificialmente están protegidos de las olas, ya que en puertos comerciales, por ejemplo, se requieren condiciones estrictas de altura, periodo y dirección para que los barcos puedan operar con seguridad. En este sentido, resulta importante estudiar la propagación del oleaje en un puerto, y en este caso del puerto Quequén. Acá se puede ver un video del puerto que tomé en noviembre cuando lo fui a visitar para conocer cómo era el área de estudio en persona, y mientras tanto les cuento los objetivos. Como mencionó Diego, el objetivo principal del trabajo es estudiar el oleaje tanto en el exterior como en el interior del puerto Quequén. Y se dividió en dos grandes etapas. La primera fue caracterizar el oleaje en el exterior del puerto, y para eso se utilizó el producto Waveris, que es un reanálisis global, mediante el cual luego fue ajustado por mediciones in situ. La segunda etapa fue una modelación numérica con el Mike 21 BW, que hace referencia a Boussinesq Waves, ya que resuelve las ecuaciones del tipo Boussinesq, de las que luego vamos a hablar. Y eso se utilizó para estudiar la propagación hacia el interior del puerto. Vamos a dividir la presentación en el marco teórico, la caracterización fuera del puerto, la propagación hacia el interior, y al final vamos a cerrar con conclusiones y posibles trabajos a futuro. Bueno, las olas son irregulares en el océano, poseen distinta altura, longitud, periodo, y se propagan desde distintas direcciones con diferentes celeridades. Se pueden caracterizar según su altura, periodo y dirección, y voy a explicar en particular las variables que se utilizaron para este trabajo. La altura significativa se utilizó para la altura ya que es representativa de la energía del oleaje. Cuando hablamos del espectro de energía, estamos hablando de una transformación del dominio del tiempo al dominio de frecuencia, en la que la magnitud de energía indica cuánta energía se concentra en cada frecuencia. En primer lugar, vemos que la energía es proporcional a la altura de las olas al cuadrado, y por otro lado, en específico, relacionándola con la altura significativa, se puede ver en las ecuaciones de abajo, en primer lugar, que la varianza de la altura de la superficie libre es igual a la suma de la función de densidad espectral de energía, y a su vez es igual al momento cero. De esta manera lo relacionamos con la altura significativa, donde esta se puede calcular como 4 veces la raíz cuadrada del momento. Para el periodo, se utilizó el periodo pico espectral, que se calcula como la inversa de la frecuencia correspondiente al pico de máxima energía del espectro, como se puede ver en el gráfico del medio. Y para las direcciones es importante mencionar que se utilizó la convención meteorológica, ya que cada vez que se menciona una dirección, vamos a estar hablando desde dónde provienen los frentes de la zona. Para estudiar las olas, la teoría lineal, en donde se resuelve la ecuación de Laplace con las condiciones de contorno linealizadas, es muy popular, pero funciona en ciertos límites, en particular para ondas de pequeña amplitud. Esto significa que
La altura debe ser menor a la profundidad y a la longitud de onda. Cuando las olas se acercan hacia la costa, comienzan a sentir el fondo y surgen transformaciones. Con esas transformaciones aparecen no linealidades que no pueden ser resueltas por la teoría lineal. En este contexto surge la importancia de las teorías no lineales. Primero vamos a mencionar algunas de las transformaciones. Esta es una imagen de Google Earth tomada del puerto Quequén, donde se evidencia la rotura de las olas, se puede ver la espuma, la difracción y la reflexión relacionadas a obstáculos o complejidades. La refracción es el cambio de la dirección de los frentes de onda, y el vacío. Todo esto tiene que ver con complejidades en la batimetría y obstáculos que sobresalen del agua. Vamos a presentar las olas de Boussinesq, ya que las ecuaciones del tipo Boussinesq son las que resuelve el modelo que se utilizó para las modelaciones de la tesis. En 1871, Joseph Boussinesq propuso una solución a la ecuación de Laplace que incluye no linealidades y la dispersión de frecuencias. La idea principal de Boussinesq se basó en independizar para la resolución la coordenada vertical del plano horizontal. Ahora, decimos ecuaciones del tipo Boussinesq porque luego distintos físicos matemáticos realizaron sus propias formulaciones basándose en esta idea. En el caso del Mike 21, resuelve la formulación de Madsen de 1992, basándose en esta misma idea, en el dominio del tiempo, y con las ecuaciones de continuidad, movimiento en X y en Y, integradas en la vertical. Entonces vamos a hablar primero de la caracterización fuera del puerto. Como les comenté, se utilizó el reanálisis Waveris, que es un producto global de Copernicus. Copernicus es el programa de observación de la Tierra, que tiene su módulo marino. Dentro de él se descargó el dominio de modelación, que pueden ver, perdón, no de modelación, el dominio que pueden ver en el gráfico, que incluye todos los nodos indicados con puntos blancos y puntos libres. En turquesa se ve la ubicación del puerto que queda. El producto tiene una resolución temporal de 0,2 grados y un paso, espacial y un paso temporal de 3 horas. Y la cobertura temporal es de 1980 a 2023. Las variables que se descargaron fueron altura significativa, periodo pico espectral y dirección media, como las que les comenté en la introducción, y se utilizaron los nodos marcados en negro para el análisis debido a su profundidad y cercanía al puerto que queda. Luego, en cuanto a los datos in situ, hay registros disponibles provenientes de 3 instrumentos, el S4. Bueno, los 3 son medidores de olas direccionales. El S4 tiene un sensor de presión, el WaveRider un acelerómetro, y el agua, que es un perfilador de corrientes en tiempo real y mide olas en aguas poco profundas, ya que se ubica en el fondo. El S4 estuvo durante 4 años, luego apareció un primer WaveRider 4 meses, el agua le continuó y un segundo WaveRider. Sus ubicaciones se pueden ver en las figuras superpuestas a lo que es la carta náutica del puerto Quequén. En primer lugar, lo que se hizo fue estudiar la comparación de todos los nodos con todos los conjuntos de datos. En la diapositiva se presenta solo un ejemplo del 2022, donde la serie de arriba corresponde a una serie temporal de altura significativa y la de abajo al periodo pico espectral. Se puede ver que las alturas se concentran entre 1 y 3 metros, si bien hay algunos eventos de 4 metros o incluso 5, y los periodos se concentran entre 5 y 15 segundos. Se presentan las métricas de comparación para la altura significativa, donde R cuadrado es un coeficiente que determina el ajuste lineal del modelo a los datos, y RMSE hace referencia al error cuadrático medio, que es la magnitud del error entre el Waveris y los datos in situ. Entonces se analizaron todas las métricas para todos los nodos comparados con todos los conjuntos de datos. De nuevo, acá solo se presentó el ejemplo de 2022, pero se procuró encontrar el nodo que tenga el mayor R cuadrado y menor error cuadrático medio.
Luego del análisis decidimos quedarnos con el nodo. Primero me faltaron las direcciones. Acá se pueden ver las rosas de olas de direcciones para cada nodo, cada conjunto de datos, y todas parecerían mostrar una predominancia de olas del sur seguida por olas del sudeste, donde también estas direcciones corresponden a las olas de mayor altura. Luego de seleccionar el nodo 1, se concatenaron todas las series de conjuntos de datos para obtener una serie más larga, y lo que se hizo fue ajustarlo en cuanto a direcciones y altura significativa. Para las direcciones lo que se hizo fue restringir las olas del noreste, norte y noroeste, que son las que provendrían de tierra, que el modelo ve, pero no están presentes en los datos in situ. Y para las alturas significativas se realizó el mejor ajuste lineal, que se puede ver en los gráficos de dispersión. A la derecha se encuentra cómo era la nube antes de realizar el ajuste, y se puede ver que Wavebase tiende a subestimar las alturas de olas en los eventos de oleaje más grandes. En el gráfico de la izquierda se muestra la nube de dispersión una vez realizado el ajuste lineal. Con todo esto llegamos al primer gran resultado, en el que se caracterizó el oleaje en el exterior del puerto Quequén. Se consiguieron todos estos escenarios, que son los que luego se van a utilizar como entrada al modelo. Lo que están viendo son tablas con porcentajes de ocurrencia, donde está el periodo pico como columnas cada 2 segundos y la altura significativa en filas cada 1 metro. Los colores indican los mayores porcentajes de ocurrencia. Si nos concentramos, por ejemplo, en el sur, podemos ver el color más oscuro en periodos entre 8 y 10 segundos y olas y alturas entre 1 y 2 metros. Y de esta forma se puede realizar el mismo análisis para cada una de las tablas. Nuevamente vemos en este cuadro de ahí el porcentaje de cada una de las direcciones. Se puede ver que el sur predomina, luego le sigue el sudeste, después el este, a continuación el sudoeste, y en menor medida las olas del oeste. Con esto dicho, podemos pasar al análisis del oleaje dentro del puerto, para que se utilizó el MAIC 21, y quiero agradecer a Escurra y Schmidt y a Gabriel por la licencia del modelo para poder realizar las simulaciones. Como les comenté, el MAIC resuelve las ecuaciones de Boussinesq en el dominio del tiempo, y para eso lo primero que hay que hacer es indicarle un dominio de moderación. A la derecha pueden ver la carta náutica de Quequén superpuesta a sondeos en el canal exterior y en el interior del puerto. Con eso se construyó una grilla regular de 2 metros de resolución, en la que luego se realizó una interpolación y se obtuvo el dominio de la izquierda. Para obtener el archivo final de configuración para la batimetría, hubo que suavizar los grandes gradientes, ya que el modelo presentaba inestabilidades numéricas cuando la diferencia de profundidad era muy grande entre nodos cercanos. Y además, el MAIC 21 es un modelo que se fuerza con bordes desde el interior. Y a estos bordes hay que darle la variación de la altura de la superficie libre de forma espectral. Se puede ver el borde este, el borde sur y el borde este. Luego les voy a explicar, pero no se utilizan los 3 bordes a la vez para todas las simulaciones. En función de la definición espectral, se presentan acá los 3 espectros teóricos de energía, que son el de Pearson-Moscovich, indicado con PM, Johnson, y el TMA. Se utilizó el TMA ya que resulta más apropiado para aguas someras, porque permite que las olas se dispersen hasta frecuencias mayores y posee en frecuencias más bajas un pico algo menos concentrado que, como se puede ver, por ejemplo, el de Johnson. Y se le puede indicar la profundidad deseada.
La imagen que se muestra es uno de los ejemplos de la interfaz de configuración del mic, pero para cada uno de los parámetros que les voy a explicar, aparece una pantalla así en la que hay que explicitar qué es lo que se va a simular. Bueno, el espectro fue TMA con una profundidad de 10.9 metros. El paso después hay que indicarle la altura significativa y periodo pico que se va a utilizar, que salen de la combinación de cada uno de los casilleros de las tablas que les mostré y conforman en total 157 casos. Luego, indicamos el viaje direccional, como se puede ver en la figura, ya que incluye la dispersión de frecuencias. También justo en este ejemplo se puede ver cómo es la creación de los bordes. Donde dice line extent es donde se indica cuál va a ser la extensión de los bordes y dónde se encuentran, y en caso de utilizar más de un borde para una simulación, hay que realizar cada borde por separado y luego agregarlo al archivo de configuración final. Para las simulaciones del este, se utilizó solo el borde este, para las del sur, el borde sur y el borde este, para las del sudoeste también, y para las del oeste, el borde oeste. Se realizó una simulación de 36.000 pasos con un intervalo temporal de 0.05 segundos. Como paso siguiente, hay que indicar la porosidad y las esponjas. La porosidad indica la magnitud de cuánta energía se va a transmitir y cuánta energía se va a reflejar. Entonces, en función de en qué parte del dominio nos encontremos, va variando. Se puede ver toda la zona gris, que es porosidad 1, lo que significa que toda la energía se transmite. Cuando menor es la porosidad, que se acerca a los colores rosas, aparecen más reflexiones. Es por esto que dentro del puerto y en la escollera, son ambientes con mayor reflexión, la porosidad es más baja, y en la playa, donde se absorbe más energía del oleaje, la porosidad es mayor. Perdón, quería decir que el puerto es menor. Lo dije aquí. Bueno, como no teníamos datos dentro del puerto, lo que se hizo para conseguir este archivo final de configuración de la porosidad fue diferentes pruebas, en primer lugar procurando que el modelo corra, ya que en varios casos aparecían inestabilidades numéricas, sobre todo en la punta de la escollera sur, que está marcada con celeste. Y en segundo lugar, que la energía sea atenuada lo menos posible para mantener un enfoque conservador en cuanto a la energía ingresando al puerto. A la izquierda se puede ver la configuración de las esponjas, que fue tomada de recomendaciones del manual de usuario del modelo, que posee 50 capas y este patrón. Las esponjas lo que hacen es absorber las reflexiones que estarían en el borde, o sea, absorbe la energía que saldría por el borde y así evita reflexiones que no serían reales en el dominio completo. Recordamos entonces ahora los escenarios, los vamos a llamar casos, ya que son todos los casos de simulación, y en celeste están indicados todos los que corrieron. Los rojos, que son 11 casos, que corresponden al 0.058% de la ocurrencia del oleaje, no lograron correr correctamente debido a su altura, que pueden ver que en todos los casos es mayor o igual a 5 metros, su altura de corrida en el exterior. Vamos a comenzar exponiendo los resultados del sur, sudoeste y oeste. Se pueden ver las salidas de la altura significativa de las corridas de dichas direcciones que poseen mayor altura del exterior del puerto. Se puede ver que en ninguno de los casos, si bien el input de altura es el mayor de todos los que existían, hay ingreso de energía del puerto, excepto en el caso del sur, donde se puede ver algo en el canal exterior. Quiero realizar un análisis más cuantitativo, en el que primero se definieron las regiones, que pueden ver en el gráfico de la izquierda, perdón, de su izquierda, estuve diciendo al revés, que son la región D en el canal exterior, la C en la boca de entrada, la B en el antepuerto y la región A en el interior del puerto. En la tabla pueden ver un cálculo de la media de la altura significativa en cada una de las regiones. Podemos ver que en las regiones A y B no superan ni el 0.02 metros. En la región C también es pequeño,
excepto para el caso del sur, que no alcanza ni siquiera los 20 centímetros. En, en el casillero D de la corrida del sur lo que se puede ver es 1,5 metros de altura, pero cabe recordar que la ola del exterior tenía 5,5 metros. Por lo que la altura decae bastante, incluso en ese caso. A continuación, se realizó un análisis para las olas del este y del sudeste. En este caso, la altura del exterior fue de 2,5 metros, bastante menor que los ejemplos que presentamos para las otras direcciones. Y ya podemos observar una lengua verde que indica oleaje de aproximadamente medio metro en el interior del puerto. A continuación, se calcularon las medias, máximas y desvío estándar de la altura significativa de cada una de los casos de olas del este y del sudeste. En primer lugar, se destaca que los desvíos estándar fueron muy pequeños, lo que nos permite continuar el análisis con la media de la altura significativa. Lo que están viendo en todos estos números es a las olas del este a la izquierda y las olas del sudeste a la derecha. Y es como si fueran los casos que les presenté, pero se indica en cada casillero la media y los colores más fuertes corresponden a oleaje más alto. Observando solamente los colores, se puede ver que a medida que vamos hacia afuera del puerto, las olas se agrandan en los dos casos, y que en la región A y B las alturas son pequeñas. Vamos a seguir un caso en particular para que sea algo más claro el análisis de todos estos colores y números. Se muestra circulado la salida de cuando la altura del exterior es de 2,5 metros y el periodo pico es de 9 segundos. Y se puede ver que va creciendo a medida que nos alejamos del interior, o lo que nos interesa más, que va decreciendo cuando viajamos hacia el interior del puerto. Y también si comparamos el este con el sudeste, los valores del sudeste en las regiones A, B y C son algo menores que los del este. Por otro lado, también pueden ver que las olas del sudeste en todas las regiones alcanzan mayores alturas, y esto se debe a que, como habíamos visto en la caracterización, las olas del sudeste en el exterior son mayores que las del este, lo que se traduce en un mayor ingreso de energía para esos casos. Bueno, a continuación se estudió el decaimiento. En el gráfico lo que pueden ver es un ajuste exponencial al mismo, que es de las regiones respecto a la altura significativa en el exterior. Y las dos direcciones colapsadas. Se puede ver que la mayor caída se encuentra entre la región D y la región C, y en menor medida entre la C y la B, y luego entre la B y la A, pero la energía sigue decayendo hacia el interior. Y en las tablas está separado por direcciones, y es destacable que en la región A ya decayó el 95% o más de la energía, y en la C alcanza casi el 80%, y en el caso del sudeste lo supera. Se realizó el mismo análisis para las alturas máximas. Repetimos entonces que los colores van disminuyendo hacia la región A, lo que, bueno, se van volviendo más claros en realidad, lo que indica que los valores de la altura máxima disminuyen. En este caso también se calculó el desvío estándar y las máximas, y se observó que el desvío estándar es bastante pequeño, por lo que nuevamente podemos tomar solamente la media de la altura máxima. Bien, por otro lado, el desvío estándar del sudeste presentó menores valores en todos los casos que los del este, y esto lo podemos relacionar con la orientación del canal correspondiente a los frentes de olas que provienen del sudeste. Nuevamente, vamos a mostrar un solo caso para clarificar, y en este caso vemos que las alturas dentro de la región C ya alcanzan casi el metro de altura, incluso cuando la altura fuera, en el exterior del puerto, es de 2,5 metros.
Otra cosa que podemos notar es que en pequeña medida la propagación hacia el interior se ve favorecida para periodos entre 9 y 13 segundos, ya que los valores son algo mayores en esos casos para las regiones A, B y C. Nuevamente vemos que cuando las olas provienen del sudeste, la energía en el interior, o al menos en la región D, es bastante claro, ya que aparecen colores mucho más oscuros, es mayor. Bueno, acá se muestra una simulación de olas del sudeste para el caso 26 del este, que tiene una altura en el exterior de 3,5 metros y 15 segundos. Realizar este video lleva un esfuerzo diferente, ya que se necesita un intervalo temporal menor y indicación de otros parámetros, pero para que vean, por lo menos que mis hermanos se diviertan, cómo llegan las olas al puerto y a la costa. Se puede ver cómo la selección del oleaje fue direccional, y me olvidé de mencionar que se permitió un desvío de las direcciones de 22 grados y medio para todos los casos. Y levemente el video no favorece tanto la visual como lo hacían los gráficos, pero se puede ver que hay energía ingresando al puerto. En el antepuerto es bastante clara, y hacia el interior se dispersa un poco más, pero se observa movimiento en esta parte. Ahora vamos a mostrar. Ahora vamos a mostrar un caso de el sudeste, también para una entrada de 3,5 metros de oleaje y 17 segundos de periodo en este caso. Y nuevamente se puede ver cómo llegan las olas a la costa, cómo ingresan al puerto. También se puede ver algo de reflexión en la escollera y la dispersión generada por la configuración que se utilizó.
con las conclusiones del trabajo y posibilidades de trabajos a futuro. En primer lugar, el puerto posee una protección muy efectiva cuando el oleaje proviene del sur, sudoeste y oeste, ya que vimos que no hay ingreso de energía, incluso en los casos donde el oleaje en el exterior era el más alto de las corridas. En segundo lugar, que frente a una misma altura en el exterior ingresa algo más de energía cuando las olas provienen del este que del sudeste, pero en general las olas del sudeste tienen posibilidad de alcanzar mayores alturas, lo que se traduce en mayor ingreso de energía al puerto. Además, el oleaje proveniente del sudeste es más homogéneo, como dijimos, relacionado con la orientación del canal. En cuarto lugar, el decaimiento de la altura significativa es bastante alto incluso para las olas del este y del sudeste, lo que nos lleva a concluir que el puerto posee una eficiencia estructural para la mitigación de energía cuando las olas se propagan hacia el interior. Luego, como dijimos, la propagación de energía se ve favorecida para periodos entre 7 y 13 segundos. La implementación del modelo se considera exitosa, ya que la mayoría de los casos corrieron y corresponden a un 99,9% de la ocurrencia de lo que son las olas en esta región. Y que el modelo puede manejar muchos procesos costeros, como transformaciones y no linealidades, que permiten una buena simulación de lo que se quería estudiar. Por lo que el trabajo permitió caracterizar el clima de oleaje tanto en el exterior del puerto Quequén como su propagación hacia el interior. Como trabajos a futuro se plantea la posibilidad de una discretización más fina de las direcciones que se encuentran entre el este y el sudeste, para ver si hay alguna que sea aún menos favorable para el ingreso de energía al puerto. La exploración de otros parámetros estructurales, como podría ser una modificación en la escollera, en la longitud, en su forma, en su ubicación. En tercer lugar, a mí me hubiera gustado tener los límites operativos del puerto, no se consiguieron, pero para poder dar un resumen final de a qué porcentaje del tiempo equivalen las condiciones que no son favorables para que los puertos operen, los barcos operen dentro del puerto que quede. Y en último lugar, podría ser útil una comparación con un modelo espectral como es el SWAN. Otra foto que saqué en Quequén. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, Katia, muchas gracias por la presentación. Voy a arrancar yo. Algunas preguntas ya te había hecho, así que vamos a la parte un poco más sustanciosa, digamos que mucho, o se vio mucho trabajo y en la tesis se ve mucho trabajo más de fondo. La verdad que la presentación estuvo genial y el trabajo también es sorprendente. Gracias. Es difícil trabajar con datos in situ, existen datos digamos, de Waveris o de bases de datos más de modelos globales y también con un modelo, así que abarcaste casi todas las disciplinas dentro de la oceanografía y está bueno para poder comparar esos resultados y obtener las conclusiones que obtuviste. Más allá de las preguntas que te había hecho ahí en el momento, ahora lo que me surgió, las preguntas más importantes es esto que mencionaste al final, digamos, la operación del puerto. Tipo, tener ese dato, saber si a un barco le complica mucho más la ola de una dirección que de otra, es medio fundamental. Solamente el puerto esté bien hecho, entonces guarda esos seguros como para que puedan ingresar los barcos u operar de la forma, de la mejor forma. Así que eso estaría bueno en algún momento, tal vez, ¿no?, tenerlo o presentar esta información a la oficina de puertos y decirle, che, veamos qué se puede hacer. Bien, como pregunta así más específica, yo me había quedado con la parte ahí de la calibración del modelo y eso. El tema de la porosidad y cómo, o sea, cuando el modelo se rompe o explota porque la escollera en la parte de la punta pone una porosidad diferente, tiene mucho que ver con el tipo de estructura. O sea, vos con la porosidad podés jugar a qué tipo de material es, no es lo mismo arena, no es lo mismo. Claro.
Sí, bueno, me olvidé de mencionar, pero el manual de usuario del modelo ya trae recomendaciones de coeficientes de reflexión en función de la estructura o el material eh, en el que se quiera simular. Con eso luego se usa otra herramienta del MAIC que genera una curva que transforma el coeficiente de reflexión en coeficiente de porosidad. Y ese es el que se utilizó en este caso. Okay. Lo que sucedía en las colleras es que las olas impactan directamente, se generan reflexiones y eso trae inestabilidades que el modelo no estaba pudiendo resolver si no se atenuaba un poco esa energía. Ya, primero que responde a esa pregunta, también el hecho de la distancia al fondo, hay un montón de cuestiones que solamente el modelo las resuelve bien. Y después lo otro que me quedó así como para preguntarte, más a nivel anecdótico, uno siempre va a los valores extremos. Cuando el modelo revienta por esos valores extremos, no son frecuentes tampoco, más allá tal vez llegarían a ser importantes para ver los motivos por qué revientan o tratar de solucionarlos. Son poco frecuentes, lo que se cree es que explotan porque para todas las simulaciones se utilizó la misma profundidad y probablemente estas olas de mayor altura se den en eventos de tormenta que en función del viento, de distintos parámetros, hacen que la profundidad aumente algo y esto no se tuvo en cuenta. Y son olas que aparecen cuando se ajustó la información de Waveris a los datos. Perfecto. Bien. Bueno, y después una pregunta más, la última. Al viento no lo utilizaron, ¿no? En ningún momento se vieron la dirección e intensidad del viento. No, directamente tomamos la información de Waveris. Para los que no saben, las olas son generadas por el viento. Perdón, sí. Entonces, bueno, es un caso importante, pero no estudiamos nada de viento en particular. No, supongo que ahí los vientos deben ser todos del oeste, tal vez Gabriel me pueda arrojar un poco de luz en eso. Es un modelo que no es de generación de olas. No, por eso te propaga la hora, no, pero yo pensaba más por el barco que está operando, al viento lo jode, además de la ola. Claro, bueno, podría estar. Bueno. Bueno, perdón. Puede ser una ser combinación de estos pero resultados con los vientos, creo que a eso apunta Diego, para que la condición de entrada, por ejemplo... Sí, sumado eso con los límites operativos, estaría espectacular para dar una respuesta muy concisa. Pero es lo que digo, me hubiera gustado, me fui del puerto y dije, hubiera intentado hablar con alguien, preguntarle, probablemente la respuesta hubiera sido... Mencionaban que el límite operativo era 1.3. Sí. Altura 6. La verdad que no lo pudimos chequear y entonces no quise retrotraerme. Sí, hay una especificación de 2014 que dice que aparecen problemas a partir de olas de 2 metros y medio, pero no indica en qué región. Entonces... Claro, la más si es altura significativa. Y aparte es de 2014, sí. No sé si... Ok, bueno, Katy, gracias. Gracias, Diego. Bueno, primero gracias por invitarme a ser jurado. La verdad que la tesis estuvo muy buena, con un objetivo claro, digamos, muy bien estructurada y escrita también. Y ahora lo hago extensivo a la presentación, que también estuvo muy buena. Gracias. Por supuesto, es más de lo que uno esperaría de una tesis de licenciatura, digamos, con una metodología bastante integral, como decía Diego, digamos, de trabajar con datos, con mediciones, que es complicado, con datos de reanálisis, que manejar semejante volumen de datos también es complicado, y sobre todo la parte de modelación con todo lo que implica, más allá después el análisis estadístico, así que felicitaciones por eso. Gracias. Bueno, y también, digamos, hallazgo relevante en el sentido de que nos da una idea de lo eficiente del puerto en esto de atenuación de energía de ola, así que eso estuvo bueno. Igual, más allá de eso, también tenía algunas preguntas que tenía que ver con la calibración o más bien ajuste de los que son los datos del Waveris con las mediciones, que tiene que ver con si uno ajusta, digamos, datos que sacaste de un lado con mediciones puestas en otro, digamos, vamos a estar viendo dos efectos, ¿no? Uno es ajustar los errores propios del modelo que pueda tener frente a los datos, más la propagación, o sea, los cambios de oleaje que pueden tener de donde sacaste el Waveris hasta el punto de comparación.
que hace esto un poco más complejo porque capaz lo que no es aleatorio finalmente termina viéndose como aleatorio y dificultando el ajuste, ¿no? Entonces, la pregunta era si quizás de alguna forma, entiendo que es complicado, sobre todo computacionalmente, no se podía entender en dominio computacional de modelación hasta donde estaba el Waveris, por lo menos la profundidad del Waveris, y te sacabas de encima por lo menos un efecto, ¿no? Que es de transformación del oleaje hasta donde se hicieron las mediciones de olas. Sí, podría haber resultado. De todas formas, se localizaron los bordes en profundidades similares al nodo, y en este caso el borde indica como si tuvieras un nodo en cada punto del borde. Entonces es difícil extrapolarlo a un punto cuando en realidad le estamos dando como una forma espectral a un borde extenso en longitud o latitud. Y también resultaba, bueno, interesante comparar los datos in situ con el Waveris, pero es verdad lo que decís, es interesante, se puede ver, por ejemplo, a lo que no mencioné en estas rosas, que Waveris ve olas del este que las observaciones no ven porque estaban a resguardo de la escotera. Entonces sí, ahí hay ejemplos claros de esto que decís, en los que también hay que tener en cuenta la locación de cada una de las cosas. Pero bueno, se intentó seleccionar los nodos más cercanos y mantener profundidades aproximadamente acordes a los nodos. Creo que también tiene que ver con bueno, el problema que hubo después con la profundidad y las aniquilabilidades numéricas para las demás. Es directa la relación. Gracias. Y otra pregunta que también era un poco, lo mencioné Diego, digamos, capaz era interesante ver algún análisis de sensibilidad, digamos, de parámetros clave del modelo, cómo puede ser la porosidad justamente. Sí. Más allá, digamos, de capaz no contar mediciones adentro del puerto. Sí, realizar estas simulaciones y ver cómo cambiar. Claro, digamos, capaz uno dice, hace un análisis, dice, bueno, esta porosidad le pongo un valor muy bajo, muy alto, ¿cómo me cambia el resultado del modelo? Y si realmente no cambia, dice, bueno, es abstracto seguir hablando de esto porque el modelo no lo toma como algo relevante. Sí, la verdad que fue un trabajo lo de la porosidad bastante manual. Se realizaron 20 pruebas hasta lograr la que se utilizó, y lo que se hace es armar cada parte de la porosidad por separado y luego copiar los números de la matriz en el sector en el que se quiere modificar el valor. Y bueno, con estas pruebas se fue viendo simulación a simulación, esto que decía, en primer lugar que corra, porque en muchos casos ni siquiera corría, tal vez pasaban 500 pasos y frenaba. Y creo que esto fue lo que más tiempo llevó de todo el trabajo. Había algunas direcciones, algunos casos, y llegaba alguno que no, entonces había que volver. Claro. O sea que fue. Sí, sumado a que cada. Hay muchos, y están hechas las 20 corridas y se pueden analizar los resultados, aparecerían estos detalles que mencionás, porque podés quedarte con algunos, por ahí no necesitas que corran los 20 minutos. Claro, se podrían retomar las salidas de esas pruebas y ahí. Pero era se extendía todo demasiado, pero sí, está ya, digamos. Y además de cada simulación tarda más o menos 3 horas, y era estar viendo en la computadora. Mi hermana es testigo de que le mandaba WhatsApp, avísame si sigue azul, o qué dice, mandame una foto, y me decía, no corrió, eso, o sea, clase. Sí, no, por eso. No. Por eso te decía al comienzo de lo integral, son cosas que capaz después en el informe y presentación final no se ven, pero implican mucho trabajo de fondo llegar, así que bueno, felicitaciones. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Bueno, yo me adhiero a las felicitaciones de Diego y de Andy. Un muy buen trabajo, la parte escrita, la parte de la presentación oral también, muy buenas las dos. La parte escrita muy, muy fluida, uno la leía y se imaginaba que debería ir tal tabla, y esta tabla estaba, se imaginaba que debería ir tal figura y la figura estaba, así que habla bien de la dirección también, que estuvo muy buen uso. Es un tema muy novedoso. Para el TCAO es la primera vez que se trabaja con las ecuaciones de Boussinesq, que eso tiene un valor muy grande. No tengo preguntas de fondo, tengo algunas por curiosidad, no lo voy a hacer. Se trabaja mucho con la porosidad, por ejemplo, y se explica un montón de detalles. Pero cuando habla de la resolución, se usa 2×2 y un radio de búsqueda de 50. Sí. ¿Eso fue una recomendación del manual o porque
Usaron, dio así, quedó. No, la grilla de 2x2 fue la que se definió en un principio, también con mucha guía de Gabriel, que es más conocedor del modelo. ¿Pero hicieron ensayos? Era- 3x3, 4x4, No, la grilla solo se utilizó así, lo que sí se tomó el radio de 50 para que se llenen todas las. para que no queden agujeros, digamos, pero no se probaron otras resoluciones en mi caso. Ya había trabajos de distintas, Que lo avalaban. explorando ejemplos, decidimos que 2x2 era Era suficiente. conveniente. Bien. Después, cuando eligen el nodo 1 como representativo, lo hacen sobre la altura. Sí, ¿Analizan periodos y direcciones a ver si era el más conveniente, el más representativo o simplemente sobre la altura? sí, lo que se hizo fue, bueno, la altura en principio es característica de la energía del oleaje, por eso nos pareció más relevante en este caso, pero además las métricas de los periodos eran todas muy similares, y las de las direcciones, si bien el R cuadrado se puede tener en cuenta, el error cuadrático medio resulta, no se puede calcular de la misma manera, ya que como las direcciones están en coordenadas polares, 0 grados y 360 representan el norte, para la matemática es muy diferente, y daban valores gigantes como 45. Entonces, en función de cuánta confianza le teníamos a las métricas y que la altura significativa es más representativa, decidimos solo basarnos en un final, en la altura. Si bien en un momento también se realizaron gráficos como el que se puede ver de batimetría, pero de correlación para todo el espacio y para todas las variables. Y en casi todos los casos, el nodo 1 es el que daba el valor más oscuro, por ejemplo, en el caso de la correlación, o más bajo en el caso del error. Después, en las conclusiones o recomendaciones, pones refinar las direcciones. Sí, Teniendo en cuenta la refracción, ¿se justifica eso? Si vos refinás 5 grados, 7 grados, 2 grados, teniendo en cuenta la refracción, ¿no va a llegar todo de la misma manera? Es opinable, ¿vale? No sé yo. podría ser, pero tal vez yo creo que es interesante ver qué es lo que pasa con la escollera y el ángulo de la escollera en función de la dirección en la que inciden los frentes. Y se podría hacer incluso un análisis más detallado de qué podría pasar con los periodos, el periodo de resonancia. No sé si tiene mucha función, funciona a la costa, pero Sí. tal vez sí en cuanto a la orientación de las escolleras. Después, la validación que hacen con Google Earth. Eso me Sí. resultó muy bueno. Ah, sí, no, Lamento que no lo haya puesto. no lo mostré. Puedo volver a la imagen de las transformaciones. Bueno, les cuento, lo que se hizo en el documento fue imprimir imágenes de Google Earth en las que las olas provenían de todas las direcciones que se estudiaron. Y lo que se ve es mucha similitud en los mapas en las salidas de nivel instantáneo, que no están presentadas tampoco acá, pero son algo similar al video. Sin Google Earth son fotos del mar, movimiento. prácticamente, lo que Claro. es la realidad. Entonces veíamos que, bueno, en principio se parecían, al no tener datos para... Claro, está muy bueno. Total. Bueno, eso es todo. Te felicito. Éxito. Gracias, Walter.